Hola, ¿cómo están? Soy Alfredo Lozada, director del Centro de Estudios para las Ciudades de la Universidad Continental. Estamos aquí hablando otra vez de la ciudad, esto que nos involucra y que nos motiva y que es tan apasionante. Hoy nos encontramos con Iván Poduje. Iván Poduje es un arquitecto urbanista chileno, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de Chile, que él despachan con el presidente de la República en Chile. Él nos va a contar la experiencia chilena en el tema del desarrollo urbano. Pero antes que nada, saludarlo. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación, darte un tiempo y desde Santiago, desde Chile, comunicarte con nosotros. Gracias por tu disposición de estar con nosotros hoy día y contarnos de la experiencia de Chile. Iván es un arquitecto muy reconocido, es un arquitecto de vanguardia, es un arquitecto ya de referencia a pesar de su juventud. Debo decir que conversé con varias personas y creo que todos me dieron tu nombre cuando hablé, quiero contar la experiencia chilena en desarrollo urbano. Así que creo que estamos con la persona más que indicada y calificada para contarnos de ello, de la experiencia chilena, la experiencia de Chile en el desarrollo urbano. Y con mucho agrado lo dejo, Iván, para que todos puedan escuchar y atender esta interesante exposición que nos hará Iván. Iván, Bueno, Alfredo, te muchas gracias dejo. nuevamente por invitarme. Vamos a focalizar la presentación en la ciudad de Santiago, pero eso nos permite hablar de los distintos temas que han ocurrido en las ciudades chilenas. Y la presentación va a estar dividida básicamente en cuatro momentos que tienen que ver con el orden cronológico en que han ido ocurriendo las cosas, ¿cierto? Eh, Desde el año 85, que es donde parto, ¿cierto? Que es el primer momento. Y este momento lo escojo porque es un momento muy especial para mí en particular. Yo he vivido toda mi vida en Santiago y me tocaba recorrer la ciudad y encontrarme, ¿cierto?, con una pobreza muy dura, con aproximadamente un tercio, un 20 a 30% de la población vivía en asentamientos informales, campamentos, villas miseria, como se conocen en otras partes, ¿cierto? Éramos un país con un 52% de la pobreza que se expresaba en la ciudad, y además de los asentamientos se expresaba también en las inundaciones, en los desastres naturales. Nosotros somos una ciudad muy afectada por terremotos, por inundaciones, y lo que ocurría generalmente era que estas inundaciones afectaban, por cierto, los sectores más pobres. Esta foto para mí es muy decidora porque es una inundación, pero como Santiago no tenía un sistema de cloacas o alcantarillados muy potente y tenía casi un 30% de informalidad, entonces las inundaciones eran siempre con aguas hervidas, con aguas fecales, lo que generaba problemas sanitarios, los niños se enfermaban, había un deterioro muy grande. O sea, las personas de menos recursos, además de vivir en sectores excluidos de la ciudad, tenían el problema, ¿cierto?, de no tener aspectos sanitarios resueltos, tener muchos problemas médicos y además problemas de cobertura, de transporte, etc. Esta foto aérea muestra Santiago el año 85, voy a mostrar con el mouse, algunos elementos para poder ubicarnos. Está la cordillera de los Andes. A diferencia de Lima, Santiago no tiene mar, y como no tiene mar, el río, que se puede ver acá, que se llama Mapocho, que es equivalente al Rímac, porque cruza toda la ciudad, es el elemento ordenador principal. Y la cordillera, o la precordillera, que es el sector de las montañas, es el sector, por lo tanto, que tiene los mayores atributos para poder, eh, para poder vivir. Son los sectores más altos de la ciudad, son los sectores que tienen la mejor ventilación, ¿cierto? O sea, por esa razón, la gente con más recursos ha ido, de alguna manera, escogiendo estos sectores. Okay. Si tú, lo que vemos acá es la ubicación del centro metropolitano, que sería equivalente a Cercado de Lima, ¿cierto? Y que se ubica en el centro histórico de la ciudad donde se fundó Santiago, que es este triángulo que estoy mostrando. Pero, al igual como ocurrió en Lima, en Nueva York, en París, en todas las ciudades, el centro se mueve junto a los hogares más ricos o de mayores recursos hacia un sector que generalmente es el sector más próximo al centro y que tiene mayores atributos. En el caso de Lima, eso ocurre en San Isidro, en Miraflores, porque el atributo es el mar, el borde costero. Como nosotros no tenemos mar en Santiago, los hogares de mayores ingresos se fueron y se llevaron el centro hacia el este, donde estaba la cordillera. Entonces lo que teníamos cada vez que se inundaba la ciudad era que teníamos un sector donde no pasaba nada, porque había cloacas, porque había casas formales, pero teníamos grandes extensiones de ciudad. El cono sur, ¿cierto?
el cono oeste particularmente, que eran grandes extensiones de ciudad con pobreza, con hacinamiento. Entonces el primer desafío que tuvimos fue darle cobertura sanitaria a la ciudad. Y junto con eso, implementar un plan de vivienda, que es muy parecido al que ustedes tienen, que es el subsidio, donde a cada familia se le entrega un recurso para que esas familias puedan ir al mercado a comprar vivienda. Nosotros logramos implementarlo relativamente rápido, lo que permitió crear toda una industria de viviendas. Lo que se muestra acá en color azul es el área sanitaria. Lo que hacemos acá en Chile es que, con mucha polémica política, se privatizan las empresas sanitarias y a cambio de tener este monopolio regulado, deben aumentar la cobertura de las cloacas y deben garantizar que todos los hogares tengan agua potable y alcantarillado. En 10 años logramos pasar de un 70 a un 98% de cobertura sanitaria y bajamos casi en 30 años los asentamientos informales a solo un 0,5%. O sea, una reducción del déficit bastante importante, el déficit de vivienda, de marginalidad. Pero el segundo momento ocurre cuando logramos, de alguna manera, reducir ese problema. La ciudad se extiende, obviamente, porque tuvimos que construir muchas viviendas. Esta era la ciudad del año 85, acá está su radio, acá está el río, recordemos, acá está el centro, tenía 3,9 millones, y se extiende, y el Google nos permite hacer esto hoy día con las fotos liberadas, que son una maravilla. Acá podemos ver la ciudad ya al 2015, cómo se extiende, ¿cierto? Y se puede ver que los conos sur, el cono oeste, el cono norte se extiende fuertemente, también el sector más rico, Santiago Moderno, ¿cierto? También se extiende. Pero el principal impacto viene en la tasa de motorización, porque las personas que salen de la pobreza e ingresan al mercado, lo primero que hacen junto con su casa es comprarse un carro, un vehículo, un automóvil particular. Y eso lo que genera, al final, es una gran congestión que nos obliga a implementar un plan de carreteras. ¿En qué se basaba el plan de carreteras? En, básicamente, aumentar la capacidad de las vías más importantes mediante autopistas que eran construidas por el sector privado mediante una concesión y que las personas pagaban con un peaje, ¿ya? Esto se ha implementado en muchos países. Yo diría que la innovación fue que el peaje era electrónico, funcionaba con un lector electrónico, y eso permitió construir obras muy rápido. Por ejemplo, construimos, aprovechando la ribera del río Mapocho, una costanera que conectaba el aeropuerto internacional con el centro y con el centro de la ciudad moderna, que es el centro financiero, que se ubica en el distrito de Las Condes, en el caso de Santiago, y de Providencia. Pero esta autopista, que era urbana, también mejoró en la conectividad al puerto de Valparaíso. En caso de Lima, el puerto de Callao está en la ciudad, que es el principal puerto. Pero nosotros, como estamos al interior, tenemos una distancia de 100 kilómetros. Entonces, esos 100 kilómetros se mejoraron con una autopista. También se hizo un bypass de la Panamericana, porque la Panamericana pasaba por el centro de la ciudad. Entonces se construyó un bypass para poder sacar los flujos de camiones del centro y darle más continuidad al eje norte-sur del país, que tenía un cuello de botella cuando pasaba por la ciudad. Otra decisión fundamental fue consolidar un anillo de circunvalación, como el que existe en París, como el que existe, bueno, en Madrid, en Berlín, en Lima parcialmente con la vía de levitamiento, ¿cierto? Y este anillo de circunvalación fue conectando tramos que existían también con una autopista. Luego vendría la nueva carretera que conectaba el otro puerto San Antonio, ¿ya? Y con estas obras, que se construyen bastante rápido, ¿eh? Aproximadamente en 15 años, con el método de concesión, lo que nosotros logramos básicamente es poder acercar los polos económicos más importantes, como el aeropuerto, como el centro de negocios de la ciudad, con los sectores residenciales, y mediante también el anillo de circunvalación que fue rodeando la ciudad. Acá se puede ver una vista aérea. Este es el centro histórico de Santiago, acá se puede ver el río, este es el centro financiero. Entonces, el anillo de circunvalación se construyó por la periferia y permitió desarrollar los sectores industriales y empresariales, ¿ya? Que con esta conectividad se pudieron ubicar fuera del centro, que además de ser muy caro, estaba muy congestionado. Bueno, así aparecieron varios polos, ¿ya?
polos de negocios, polos comerciales, como los que hay en Lima también, en el caso de los centros comerciales, los shopping centers. Esta foto a mí me gusta mucho porque es de un shopping center que ha ido anexando, muy parecido a lo que pasa con el Jockey, ha ido anexando restaurantes, ha ido anexando entretención, librerías, y ahora ha anexado una lagunilla, una pequeña laguna, donde con un barco de mentira, como pueden ver ahí, los niños pueden jugar. Y bueno, el mall, el centro comercial, se ha transformado en el centro de la periferia de Los Conos. Y este anillo de circunvalación lo que permitió básicamente es darle factibilidad a eso. En aproximadamente 15 años logramos transformar 250 kilómetros de autopistas con una inversión privada de alrededor de 4.700 millones de dólares, que se ha ido pagando con los peajes, con las tarifas. Pero no solo eso, muy importante fue el metro, ¿cierto? Al igual que en muchas ciudades, cuando la congestión aumenta y es muy difícil entrar al centro, que se puede ver acá, porque la ciudad aumenta su tamaño, sobre todo de los conos, te demoras mucho tiempo en llegar al centro. Entonces acá se puede ver lo que teníamos nosotros como metro en el año 85, que era una línea 1, que iba por el sentido del río, digamos, abajo del río, pero conectaba de oeste a este, y básicamente llegaba al centro y al nuevo centro financiero, y otra línea que iba de norte a sur, ¿ya? Pero la ciudad se extendió mucho, entonces, ahí acá es muy importante, se crea una decisión política, una decisión de ampliar el metro independiente al gobierno de turno. Y para eso se arma una gobernanza en la empresa del metro que permite que cuando los presidentes prometen una línea, ellos la inician y sus sucesores, los presidentes que vienen, están obligados a continuar con esa línea. Eso nos permitió extender la línea 1 hacia el centro de negocios. En el año 97 nos permitió extender una línea hacia el sur para darle conectividad al distrito de la Florida y de Macul, que eran distritos de clase media que habían crecido muy fuertemente, lo que podría ser algo parecido a lo que es Chorrillos hoy día, ¿cierto?, en Lima. Luego una línea muy larga que bajó hasta el Cono Sur, como se hizo en San Juan del Lurigancho, con la extensión de la línea 1, si no me equivoco, que es muy parecida a la situación, porque San Juan del Lurigancho tiene, o San Juan creo, tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, o 1.200.000 habitantes, y nosotros en el distrito de Puente Alto tenemos 700.000, pero sumado con la Florida es casi 1 millón también. Entonces estas personas tenían un solo acceso, y el metro, cuando se construye, resuelve muy bien la conectividad de estos sectores. Teníamos luego otra línea de metro que se hace hacia el cono oeste, esa es la línea 5, que se extiende desde el centro para tomar el distrito de Maipú. El distrito de Maipú es muy parecido a Comas, a Independencia, ¿cierto? Un distrito de clase media, de mucho crecimiento inmobiliario, demográfico, y particularmente de mucho crecimiento de autos, de vehículos, de carros. Luego hacemos una extensión a la línea 3, que era un sector antiguo, pero denso, industrial, lo que podría ser muy parecido a lo que ocurre hoy día entre el Cercado y Callao, donde hay un sector industrial que se ha ido reconvirtiendo, donde está Minca, si no me equivoco, que es este centro comercial bien espectacular que hay en Lima, ¿cierto? Bueno, todo ese sector también se empezó a densificar con edificios y se extiende una línea de metro. Insisto en la importancia de la decisión política, primero, de avanzar con el metro, y segundo, de la gobernanza que permite avanzar más allá de los gobiernos de turno. La última línea, por ejemplo, la anuncia la presidente Piñera en su primer gobierno, la construye la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, y el presidente Piñera en su segundo gobierno la inaugura. ¿Se fijan? Es una posta, que es la línea 3, una línea muy importante porque toma el cono norte estaba muy mal conectado. Y luego, la presidenta Bachelet anuncia una línea, que es la 6, que esta que van a ver acá, es una línea que refuerza el acceso al centro. El presidente Piñera inicia su construcción en su primer gobierno, y en su segundo gobierno la presidenta Bachelet la inaugura. Recordemos que nosotros hemos tenido una sucesión de primer gobierno del presidente Bachelet, primer gobierno del presidente Piñera, segundo Bachelet y segundo Piñera. Ha sido una cosa bastante especial. Pero lo que importa para la gente no es eso. Es que logramos construir 110 kilómetros de metro con una inversión de 7.600 millones de dólares. El tercer momento, entonces, es la calidad de vida. Porque lo que nosotros teníamos era un río abandonado, porque construimos autopistas, se había mejorado algo en el centro histórico,
Entonces se decide aprovechar la construcción de las nuevas autopistas y del metro para, al canalizar el río y haberlo limpiado antes con el plan sanitario, poder transformar sus riberas en parques y en nuevas áreas de vivienda. Y lo que vean acá en ustedes en verde son todos los proyectos que se han ido construyendo desde el sector más rico de la ciudad. Eso no tiene mucha gracia porque estos distritos tienen recursos para hacerlo. Lo importante fue limpiar el río y después canalizarlo con la autopista. Entonces, con esas obras que las financió el gobierno nacional y los privados, los distritos pudieron, con sus recursos, poder hacer los parques en sus municipios caros. Pero la gracia es que el gobierno extiende los parques hacia el sector más pobre de la ciudad y lo hace aprovechando la infraestructura de las autopistas. Esta foto muestra exactamente eso. Ustedes sabemos, ¿cierto?, en todas las ciudades que los sectores más ricos son los que tienen altura, los distritos financieros, ¿cierto? Este cerro que se llama San Cristóbal es el que divide la ciudad rica, que se ve atrás con la cordillera, de la ciudad más pobre, que es la que avanza hacia el oeste. Y acá se puede ver la autopista que se construyó, la costanera, norte, y sus puentes que permitieron canalizar el río, y eso a su vez permite extender los parques desde el centro histórico hacia el sector más popular, y este parque es muy bonito, se llama Parque de la Familia, y tiene una laguna adentro, una laguna artificial. Este era un sector muy pobre y muy industrial, y cuando se construye el parque, el mercado inmobiliario reacciona, sube las plusvalías y empieza a construir edificios, y se empieza a poblar este sector que tú puedes ver acá, está lleno de industrias. ¿Ya? Entonces una intervención muy, muy interesante. Esta foto la saqué yo, porque me gusta ir mucho a jugar a este parque con mis hijos. Acá se ve la ciudad de Santiago atrás, y acá en este momento se puede ver la laguna, entonces las familias pasean, y yo como yo soy bastante más viejo de lo que decía Alfredo en su muy, como decir, caballerosa presentación, tengo 52 años, entonces yo conocí estos lugares cuando eran lugares de tierra, con un río desbordado, sucio, contaminado, y lleno de asentamiento. Entonces por eso quiero mostrar esta foto, para ver lo que es posible. Hicimos lo mismo en el otro río, que es un río más pobre aún, que era el río del Cono Sur, donde partía el Cono Sur, que se llama La Guada. Y este río era un alcantarillado abierto, básicamente. Y esta foto que les mostré al inicio está tomada ahí, donde los vecinos, los residentes, tenían que vivir con las salidas de agua servida. Entonces lo que se hizo fue canalizar, construir un ducto subterráneo para llevar todas las aguas fecales, las aguas contaminadas bajo tierra, y arriba en la superficie se hizo este parque, que es otro parque de río. La diferencia es que el río está por abajo acá, está tapado, entonces la apertura se aprovecha para hacer un parque. Y fíjese que el mercado también reacciona y empieza a densificar sus bordes, luego se ponen juegos infantiles, y luego llega el metro. Esa extensión de metro también llega a este lugar. Entonces nosotros estábamos muy contentos con todo esto que había pasado. Decíamos, bueno, lo hemos hecho muy bien, hasta que llega el 18 de octubre del año pasado. Ese día parte una evasión de jóvenes estudiantes en 5 estaciones de metro. Esa foto muestra las primeras evasiones, que no querían pagar su pasaje. Eran estudiantes bastante radicales, que querían una educación mejor, una educación sin lucro, que cuestionaban todo lo que había hecho el país y la ciudad en estos últimos 30 años. Toda esta historia que yo les comento, que parece bien contada, da como esperanza. Bueno, ellos no estaban de acuerdo con eso. Y esto, que parte como una evasión, termina destruyendo 27 estaciones de metro, destruyéndolas con fuego, como se ve acá, ¿cierto? Daña y vandaliza 50 estaciones de metro. En la práctica dañó estos disturbios que se producen el 18 de octubre y que van a prolongarse por 5 meses hasta la pandemia, terminan por dañar 1/3 de la red. Los daños en reparación solamente de las estaciones que se han quemado son de $400 millones. Además se saquearon 200 supermercados. Los saquearon. Supermercados que antes eran, este de la cadena Walmart, que eran como los lugares de modernidad, los conos. Bueno, gente entró, los quemó, los destruyó, el ejército tuvo que desplegarse, y llegamos a un cuarto momento que nadie previó,
y que este cuarto momento, si tuviéramos que hacer un resumen, y con esto ya terminamos, que el primer desafío fue urbanizar, el segundo desafío fue dar conectividad, el tercer desafío fue mejorar la calidad de vida. Bueno, el desafío que nos toca ahora como país, como ciudad, es la integración social. Lo que hicimos en los conos fue insuficiente. Las obras que ejecutamos no fueron las que se necesitaban para resolver los problemas que las personas estaban teniendo. Los contrastes entre Santiago moderno y el Santiago pobre fueron, a pesar de los avances, para la gente fueron insoportables. Y por lo tanto lo que nos hemos puesto como desafío ahora, volviendo al mapa, es extender los parques aún más allá hacia el cono este, y es extender las líneas de metro para duplicar la red. Hoy ya tenemos 150 kilómetros de metro, con 300 kilómetros de metro que nos permitan llegar con más inversión a los conos, que nos permitan llegar con más parques a los sectores marginales, para poder integrarlos y reducir los contrastes. Para terminar, 4 claves quisiera transmitir en esta presentación para abrir la discusión. Primero, los problemas nunca se terminan, solo se transforman. Nosotros pensamos que el gran problema era el problema de las cloacas, o el problema de la falta de vivienda. Bueno, cuando se resolvió, apareció el problema de la movilidad, del auto. Cuando se resolvió, apareció el problema de la congestión. Cuando se avanzó con metro, tampoco fue suficiente. Nunca terminan. Para abordarlo es clave la inversión público y privada. Si el Estado hubiera tenido que hacer esto que les mostré, hubiera sido imposible. No tenía los recursos ni la capacidad para concesionar las autopistas, pero sí fue muy importante la decisión de invertir entonces la plata que podemos ahorrar en la autopista, porque las pagan los privados, en el metro y en los parques. Eso fue fundamental. Lo tercero es que hay que hacer grandes proyectos. ¿Qué significa grandes proyectos? Que planteen ambiciones grandes, con una gobernanza que permita implementarlos. Y acá voy a terminar con esta frase, que es lo que nos pasó a nosotros. Cuando tú vas avanzando muy rápidamente y te frenas, por la razón que sea, y los proyectos que has prometido no se concretan, pero ya mostraste avances, esas expectativas tienen que cumplirse, porque si no se cumplen, revientan como nos pasó con el estallido. Lo que pasó con el estallido es que pese que hicimos inversiones, o que intentamos incorporar los sectores de mayor pobreza, fue insuficiente lo que hicimos. Y además el costo de vida aumentó, y el Estado se quedó atrás, y los privados también se quedaron atrás. Y nos olvidamos de los grandes proyectos, y empezamos a prometer y a no concretar, y esto reventó. Y nos ha costado muy caro hacerlo, poder resolverlo. Esa era la presentación que quería hacer para poder, bueno, ahora comentar, debatir y poder, digamos, analizar esta experiencia que pienso que ha sido muy interesante para nosotros, ha sido muy dolorosa. A mí me tocó recorrer la ciudad del estallido, la conozco bien, estuve viendo la destrucción del metro. Fue muy fuerte. Nunca en mi vida había visto una cosa tan fuerte. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar a todos como Latinoamérica y como ciudades y como países. Eso sería, Alfredo. Gracias, Iván, por tu corta pero estupenda presentación. La verdad que en poco tiempo has hecho todo un resumen tan bueno tema. Y lo que tú decías al final, y voy a comenzar por esta parte final, esto que te impactó a ti, nos impactó a todos, digamos. Aquí en Perú seguíamos día a día lo que estaba pasando, y nos impactaba, y veíamos, esto puede pasar acá también, ¿no? Más aún en la situación que nos encontramos de carencia, de necesidad de muchos sectores sociales, y cómo la ciudad no está siendo parte de ayudarlos, o no es parte de ayudar y darles mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ese impacto que tú has tenido, lo hemos tenido nosotros como país vecino, país cercano, y nos sorprendió muchísimo porque pensábamos, y tú lo has descrito al comienzo, ¿no? Esas 3 primeras partes, que ustedes habían hecho las cosas bien, ¿no? Habían hecho las cosas bien, en muchos sentidos eran muchos citaban ustedes para decir, bueno, en Chile se hace esto, en Chile se hace esto, se hace lo otro, digamos, era el derrotero, la marca. Y ahora sí, quiero ir un poco al comienzo, este tema de urbanización.
En el tema de urbanización y los programas sociales, tuve yo la oportunidad de participar en el Ministerio de Vivienda cuando se crearon los programas Techo Propio, Mi Vivienda, en 2002. Y fueron modelos, hay que decirlo, ¿no? Traídos de experiencias, entre ellas la de ustedes. Y tratamos de dar, y se creó un subsidio a la vivienda para poder darle un subsidio a la demanda, ¿no? Siempre se trabajó desde la oferta, se comenzó a ver la demanda siguiendo el modelo de ustedes. Cuéntanos un poco ese diseño, cómo se planificó, porque quizás lo que faltó acá, y voy a adelantar un poco, es lograr planificar junto al gobierno local, que es el que tiene el poder sobre el suelo, con el subsidio que venía del gobierno nacional. ¿Cómo lograron, y ahí entra un poco a la gobernanza, a la decisión política, de decir vamos a hacer esto conjuntamente y vamos a dar subsidio, pero también diseñar ciudad, ¿no? Y vamos a solucionar este problema toda la necesidad de una vivienda digna y combatir así la informalidad. Cuéntanos un poco de eso, Iván. Bueno, Santiago tenía una ventaja y era que era una ciudad muy extensa y plana. Entonces había mucha tierra disponible. Y el Estado tenía tierra. ¿Ya? No había muchas invasiones, porque las invasiones o las tomas, como le llamamos nosotros, se habían concentrado en lugares más centrales. Entonces había mucha tierra para construir vivienda. Eso fue fundamental, porque la política de subsidio nace en dictadura, la dictadura de Pinochet, que es desde el año 73 hasta el año 89. El año 85 parte esta política de subsidio, que fue muy resistida, porque la gente o el Estado estaba acostumbrado a construir viviendas con un énfasis en la oferta, pero el problema de eso es que se demoraba mucho. Entonces el subsidio lo que hace es que le mete mucha velocidad al problema. Pero mira, para que veas que los problemas nunca terminan, sino que se transforman. Lo que hicimos nosotros fue aprovechar la tierra y construimos muchas viviendas en muy poco tiempo. Pero fue tan rápido que acumulaste los conos de pobreza ahora con vivienda, pero con segregación. O sea, mucha vivienda, pocos servicios. Todas con cloacas, pero mal transporte público. Y el Estado se alejó de esos lugares, entonces entraron las bandas, entraron los narcotráficos. Entonces, pero para ir a tu pregunta concreta, lo que fue clave fue que el Estado tenía mucha tierra, que la ciudad era amplia, que había para extenderse, y que el subsidio parte en dictadura. Entonces, en dictadura era más fácil implementar cosas, ¿cierto? No había que discutir mucho. Pero bueno, acá se logró, y costó muchísimo, te lo digo porque, no sé, estaba yo, pero aparte del Ministerio de Vivienda en ese tiempo, lograr y decir, hay que dar un subsidio, ¿no? Hay que darle un subsidio para que la gente pueda acceder a la vivienda, y se logró, pero a pesar de eso, no se ha logrado encontrar, y quiero agradecer y hacer un paréntesis acá, tu comparación o tu conocimiento de Lima y de nuestra situación, lo dices con mucha propiedad, te refieres a lugares, específicamente has planteado la idea de zonas específicas de nuestras ciudades. Entonces, no se ha podido lograr todavía que en las autoridades llegue a haber esa idea de que se tiene que generar vivienda digna para generar ciudad adecuada y que sea mejora de calidad de vida. Estamos nosotros, cuando tú has planteado el problema de la urbanización del 85 y cómo enfrentaron el problema, ese problema lo tenemos ahora. Es fortísimo, es impactante, este tema de la pandemia lo ha desnudado más aún, la gente que no tiene acceso al agua, ¿no? Es decir, hay que lavarse las manos. Hay gente que no tiene acceso al agua potable en Lima, ¿no? Y en muchísimas ciudades de nuestro país. Entonces, no se ha logrado interiorizar por parte de los gestores de ciudad ello, que en todo caso, y tú lo has dicho bien, fue más fácil hacerlo para ustedes en dictadura, ¿no? Pero igual se ha logrado crear subsidio, pero no hemos logrado generar la cantidad de suelo urbano apropiado. Entonces ahí otro tema que tú has tocado, la inversión privada, ¿no? El tema del Sí, yo creo, saneamiento, el tema del agua. claro, en el caso de Lima, que como dice la conozca bien, y Buenos Aires tiene un drama hoy día gigantesco, porque un 30% de la población del conurbano, que es la parte grande de Buenos Aires, no la capital, no tiene agua potable, y casi el 50% no tiene cloacas. Entonces la pandemia entraba muy fuerte. Lo que ocurre, creo yo, es que cuando tú no te mueves rápido con el subsidio y se ocupa la tierra, sobre todo una ciudad que tiene restricciones geográficas como Lima, bueno, entonces no hay tierra donde construir esas soluciones habitacionales. Entonces tienes que hacerlas en altura, y eso es más lento y más caro. Ese es un problema. Nosotros tuvimos, en ese sentido, la fortuna de que partimos y teníamos mucha tierra, entonces se extendió la ciudad, bueno, duplicó su tamaño, lo que tuvo otros problemas, pero eso se hizo ordenadamente o con subsidios, y además se exigía que tuvieran cobertura sanitaria. Entonces, cuando se privatiza la empresa sanitaria, tú tenías a la práctica un mercado regulado, cautivo,
que hace que la empresa haga las inversiones que se requerían, que era sanear los ríos y construir las plantas de tratamiento. Entonces eso fue muy acertado, eso fue el presidente Frey, que fue el del año 94 al 2000 aproximadamente, No se que necesitó privatiza la una sanitaria. dictadura para poder eso, que es una cosa muy No, impactante, no, ¿no? no, no, Privatizar eso no el fue en agua, dictadura. terrible, ¿no? Y no fue en dictadura, ¿no? No, eso no fue en dictadura. Fue Fue un gran muy debate. criticado. Hasta el día de hoy lo critica en los sectores más de izquierda. Dice, usted privatizó el agua. Bueno, pero eso permitió extender las redes, permitió construir las plantas de tratamiento y permitió que tengamos 98% de cobertura. Si lo hubiera hecho el Estado, no hubiera podido hacerlo, porque tenía otras prioridades, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí fue. Y lo mismo las concesiones. En democracia, parten con el presidente Elwin y el presidente Lagos, como ministro primero y luego como presidente, le da un impulso muy importante y atrae casi 5.000 millones de dólares con un marco regulatorio claro para poder construir en las vías más importantes de Santiago estas autopistas que han sido fundamentales. Claro, que estamos enfrentando esos problemas, ¿no? El de urbanización, el de movilidad, transporte. Estamos aquí en Lima, se ha hecho una línea, que es la línea 1 del metro, como tú bien refieres, estamos trabajando la 2. Se ha dicho bueno, ya son otros factores, pero es algo que no se explica, ¿no? Que avanzamos por año 1 kilómetro, ¿no? Por año avanzamos 1 kilómetro, es decir, en 150 años completaremos nuestra red. Y enfrentamos ese problema de la movilidad y el transporte, que todavía es muy informal. Y ustedes han alcanzado, también con algunos problemas, ¿no? Recuerdo lo de Transantiago, en el tema de los Oh, corredores. eso no le quise. Sí. Hubieron ahí en los BTR, ¿no? Que son los que tenemos acá los No, de eso metropolitanos. podemos hablar. Es que yo, mira, vamos a otra sesión para hablar del engaño y la estafa de los BTR. A nosotros nos vendieron los colombianos, no los colombianos como país, los promotores de los BTR. Ustedes tienen uno que funciona muy bien, que es el metropolitano, pero es uno. A nosotros nos quisieron vender corredores segregados BRT por calles donde no cabían, porque no había espacio. Y fue tan terrible eso que transformamos nuestro sistema de buses orientados a soluciones de, de BRT y que nunca se pudieron implementar. Fue un desastre, ¿no? Absolutamente, no lo quise comentar acá porque quería orientarme a la parte positiva, pero moraleja, los BRT, cuidado con eso. Aquí tenemos efectivamente el metropolitano que sí llega, pero su impacto es casi el 7%, ¿no? Y lamentablemente todavía sigue siendo el transporte informal el que cubre muchísimo de la demanda tan grande. Pero esa integración que has señalado tú y esa continuidad, ¿no? Porque ya pasó la dictadura, llegó Elwin, llegó Frey, llegó Lagos, llegó Bachelet, llegó Piñera, y hay una continuidad. Ese diseño parte de una planificación que sigue, hay un plan, tuvieron un plan de país, un plan de crecimiento de ciudad para el desarrollo de todas estas acciones que nos has comentado. Mira, planes hay muchísimos. Yo diría que yo he hecho el trabajo de comparar los distintos planes que se hicieron en el año 60, el año 70. Entonces, lo que uno tiene que tratar de ver son los elementos que se repiten en los planes, ¿cierto? Y en todos los planes está la necesidad de tener un anillo de circunvalación. En todos los planes está la necesidad de tener un bypass a la Panamericana y tener una costanera en el Mapocho. Entonces, era como bastante evidente que había que hacerlo. Como se repetían estas cosas, se iban instalando en las autoridades. Entonces, cuando llegaba una autoridad con el ímpetu de hacer cosas, que fue muy importante en el retorno de la democracia, porque había una épica también. Nosotros sufrimos mucho la dictadura. Entonces, la épica de transformar el país en democracia y de traer las inversiones privadas para demostrar que los gobiernos democráticos no eran gobiernos comunistas, como había querido instalar, que no entramos en otro tema, pero eso era verdad. Entonces, la invitación a invertir en el país fue sobre estos proyectos. Entonces, ahí los planes como que cobraron vigencia, pero no es que haya habido un gran plan diseñado por una mente brillante que contempló todas estas cosas, ¿no? Habían cosas que eran de sentido común que había que hacer. O sea, todas las ciudades tienen que tener su río saneado, canalizado, como eje de transporte idealmente verde. Todas, París, Chicago, todas. Nosotros, bueno, cuando pudimos hacerlo lo hicimos. ¿Te fijas? Entonces había cosas como de sentido común. En el metro, por ejemplo, fue clave que el presidente Lagos dividiera la gobernanza y al metro lo sacara del Transantiago, porque los BRT, Boys, querían fundir todo en su experimento
Y eso nos hubiera jodido, porque para ellos el metro era competencia. Entonces ellos no querían ampliar la red de metro. Y eso fue una discusión que todavía existe. Ya han perdido estos tipos, son bastante porfiados. En ese momento querían reemplazar el metro por BRT. Y Lagos dice, no, lo vamos a hacer en paralelo. Entonces vamos a seguir avanzando con metro, porque es un compromiso que tenemos como de Estado, y vamos a aprobar los BRT. Los BRT fueron un desastre, pero el metro pudo avanzar. Ese es del metropolitano. El metropolitano funciona muy bien, pero es porque tiene espacio para una vía expresa. Pero la pregunta es si tú, ¿cómo metes el metropolitano en distritos más consolidados? Solamente con metro. Y eso nos dimos cuenta nosotros, afortunadamente, a tiempo. Ahí Lagos fue muy importante como presidente. Aquí ya se está hablando bueno, estamos en la línea 2, como te comentaba, en construcción. O sea, el presidente en su último anuncio ha hablado que la línea 3 y la línea 4 se van a hacer bajo el modelo de gobierno a gobierno, porque el gran problema, lamentablemente, que nos enfrentamos es la paralización de obra. En el tema de ciudad y generación de obra, es las interferencias, la expropiación, es decir, mucha complejidad, y parece que no la sabemos afrontar bien. El presidente ha decidido gobierno a gobierno, y ojalá que este sea una solución. Pero tú decías, la continuidad, y en el caso del presidente Lagos dijo, vamos a trabajar una plataforma multimodal en el transporte, ¿no es cierto? Porque aquí no es uno u otro, ¿por qué no varios? ¿No? Y aquí se está tratando de hacer eso. El metropolitano lamentablemente se ha quedado solo en una línea, cuando podrían enfrentar otras líneas más, y en ese aspecto, tú que conoces Lima, ¿tú crees que sí, aquí un BRT o un BTR podría seguir funcionando como una forma de ayudar, o de esta plataforma multimodal? Porque ahora nos dicen que la bicicleta, pero la bicicleta no va a solucionar, lamentablemente va a ser una ayuda, pero no puede solucionar un problema del transporte. El transporte público masivo va a seguir siendo la forma de movilizarnos y la mejor forma de evitar el auto y la congestión, ¿no? Bueno, sí, mira, el tema de la bicicleta, yo tengo un asunto personal con eso, ¿ya? Porque no quiero no quiero generalizar, pero hay una fanaticada de la bicicleta, que generalmente está en la zona rosa, acá en el distrito de Providencia, Las Condes, donde funciona muy bien, y que tienen toda una ideología detrás y una filosofía de vida que me parece muy respetable, pero como tú dices, bueno, el tipo que se venga en bicicleta, desde, no sé, desde Lurigancho, o desde Villa María del Triunfo, me acuerdo que en bicicleta pedaleando hasta trabajar a San Isidro. Eso es una tortura. Eso es segregar a la gente. Entonces, este tema de la bicicleta hay que tomarlo con mucha calma, es para un 3% de los viajes. A los políticos les gusta porque tú pintas ciclovía y lo haces, y se anuncian y se hacen, y parece que estuvieras haciendo cosas, pero en realidad no haces nada relevante. En el sentido que lo que tú tienes que priorizar son los grandes desplazamientos de población. Por eso yo he ido a Lima muchas veces, y a mí me impresionó cómo cambió el centro de San Juan de Lurigancho antes y después del metro. Yo fui antes del metro y después del metro. Y cambió todo, llegaron servicios. Entonces, eso es lo que hace el metro. Y uno diría, para el tamaño de Lima, indudablemente que se requiere más metro que BRT. Pero una discusión que yo te diría, lamentablemente está muy polarizada por intereses también, porque estos BRT o BTR también están auspiciados por empresas de buses y los metros por... Entonces hay conflictos que se cruzan y ahí la autoridad tiene que tener la sabiduría de tomar decisiones y avanzar. Y si se enreda, olvídate. Perdóname, entrando un poco más al tema de la gestión y de las herramientas urbanas, tú que conoces la realidad de Lima, ¿tú crees que un poco ayudaría, o la solución sería densificar más? ¿Tú crees que Lima es una ciudad chata que necesita densificar más en ciertos ejes para evitar que se siga expandiendo, evitar que la gente que no tiene acceso tenga que llegar a la informalidad porque no encuentra ya, o el terreno se hace muy caro por la falta de alturas, y poder densificar en ciertos ejes donde haya transporte, donde va a venir el transporte, o por otros servicios que ya posea? ¿Qué opinas tú del tema de la densificación en Lima? Y voy a aprovechar para hacer casi consultas específicas porque conoces nuestra realidad, Iván. Yo creo que absolutamente. O sea, por ejemplo, Avenida Argentina, que con lo que te comento yo, que creo que es la que une Callao, o sea, sí, el puerto de Callao con el cercado de Lima. Exactamente. eh, que tiene galpones e industria, y lo mismo la que va hacia ATE, creo que es la que va hacia el sector este, si no me equivoco, el cono este, donde, bueno,
el sector industrial tú debieras densificar. No tiene sentido que haya industria. Me acuerdo que nosotros fuimos a un terreno que era una empresa de fósforos, que estaba muy bien ubicado. Entonces, no tiene sentido que haya industrias, que haya bodegas que pueden irse a la Panamericana Sur, y todo eso debiera densificarse. Todo el sector cercano al aeropuerto debiera densificarse. Es evidente que sí. En Cercado es más difícil, pero también es muy bajo para la ubicación que tiene y para la población que tiene. Entonces, yo diría que absolutamente se requiere densificar. Además, porque no veo que haya, salvo en el sector sur, mucho espacio para expandir más la ciudad. ¿Ya? Entonces yo creo que se necesita, sin duda alguna, densificar. Sí, sí, efectivamente, hay mucho, no sé, yo unos artículos que llama acrofobia, un miedo a la altura de las autoridades locales por dar, ¿no? Por generar espacio para dar altura y poder generar un suelo que termina siendo más barato, ¿no? Y poder cubrir la necesidad de la gente, que termina cada vez yéndose a zonas más lejos, donde hay menos transporte, donde hay menos acceso. Quería entrar Eso, ahora, sí, perdón, sigue. no, eso ocurre porque a los vecinos no les gustan los edificios. En general, lo que hemos visto acá es cuando tú tienes, a pesar de que Lima tiene un alcalde de la ciudad y tiene alcaldes distritales, bueno, los planes de zonificación generalmente los definen los alcaldes distritales que tienen mucha presión en sus vecinos para que no saquen edificios. Pero lo que nos ha pasado a nosotros acá, que es increíble, nosotros no tenemos alcalde de la ciudad de Santiago. Tenemos 37 alcaldes de municipio o de distrito. El metro se hace con recursos de todos, y estos tipos quieren dejar 2 pisos al lado de una estación de metro para que sus vecinos no reclamen si le construyen una altura. Entonces, la decisión de densificar no puede estar en el distrito, tiene que estar en la ciudad. Claro. Porque está en el distrito, y el alcalde nunca va a querer densificar, no tiene ningún incentivo. Efectivamente, eso ocurre, y efectivamente puede ser incómodo en el momento, pero hay ejes donde sí se podría generar, ¿no? Alturas, y ahí poder llevar el desarrollo y dar que sea más barato acceder a la vivienda. A veces se piensa los que faltan vivienda, pero de los que tienen vivienda, ¿no? Y no vemos el problema que se genera, y después somos parte todos del problema de la ciudad, y es justamente porque no se aprovecha en muchos casos el suelo urbano ya existente. Iván, ahora entrando a este punto que has tocado tú, de la integración social, y desde tu punto de vista, ¿qué crees que debemos cambiar en nuestras ciudades, acá, en nuestra realidad? Como consejo que ya has vivido y has sufrido este asunto, lo comentaste, ¿no? El tema de no prometer de más o no paralizar una viada, digamos, que tenían ustedes para el cumplimiento. ¿Qué ves tú ante nuestra situación? Mucho más compleja, creo yo, porque nosotros tenemos los problemas que tú planteaste desde el 85, los tenemos inmensos aquí todavía, falta de servicios y mucho más. Lo que nos pasó a nosotros es que fuimos con un buen ritmo hasta el 2006, y ahí nos quedamos. En Chile se dice chantar, que es que tú te frenas. Y te frenas porque los buenos políticos se fueron acabando y empezaron a emerger políticos que no eran tan buenos. Y además porque hubo un cuestionamiento de lo que se había hecho de una juventud que, como todo joven, siempre piensa que lo hace bien, pero que entró a la política y que son políticos bastante mediocres, a mi juicio, pues eso se lo he dicho públicamente, porque su única idea es cuestionar lo que se ha hecho, transformar todo institucionalmente y no avanzar con la gente. Entonces la gente espera la solución. Entonces lo que nos pasó es que las promesas que hicimos, que las íbamos cumpliendo, de pronto las dejamos de cumplir. Y las personas veían cómo los anuncios no se concretaban. Yo me acuerdo cuando fui a Lima una vez y pregunté por qué las plazas de peaje estaban destruidas en el acceso al aeropuerto, y me dijeron que era porque habían empezado a cobrar antes de hacer el proyecto. No sé si es cierto eso. Entonces la gente sabía, bueno, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Hicieron 1 kilómetro, creo, y hicieron menos de 1 kilómetro y ya estaban cobrando para hacer lo otro, ¿no? Querían hacer con el dinero las obras. Los políticos hacen lo mismo, y empezaron a hacer lo mismo, empezaron a prometer cosas y a cobrar electoralmente, me refiero, no dinero corrupto, que también hubo, pero a decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto. Entonces la gente se llenó de expectativas, veía que no se concretaban las cosas, su calidad de vida se resintió y en un momento estalló. O sea, fue así. Entonces, yo diría que lo que hay que hacer para evitar que se acumulen las expectativas es cumplirla a la gente. Porque Perú está creciendo y va a crecer económicamente, y cuando ese crecimiento llega a las personas cuando tengan más dinero van a poder adquirir más bienes, pero hay bienes que nunca van a poder adquirir ellos, que tienen que ver con la ciudad, con la infraestructura, no pueden hacerlo ellos. Entonces imagínate lo que es ganar dinero, trabajar mucho y trabajar duro, y llegar a la ciudad moderna, darte cuenta que todo funciona, volver a tu cono, a tu ciudad,
y ver que no mientras los políticos te prometen. Eso revienta. Entonces revienta y a nosotros nos reventó en la cara. Y hoy día lo que tenemos que hacer es cumplirle a la gente. Y es una discusión política compleja la que tenemos en Chile hoy día por eso. Pero yo diría que esa es la clave. Hay que hacer las cosas. Si tú prometes y no cumples, y levantas expectativas, y sobre todo si cumpliste antes, porque uno podría decir, mira, un gobierno que nunca cumple no tiene problema, la gente ya no le cree, y no ve nada. Pero si ve cambios y de pronto se frenan, ahí se produce el problema. Interesante. Quiero terminar cerrando con un tema, digamos, bonito, digamos, que es el desarrollo del río Mapocho para verlo como referente para nuestro río Rímac tan abandonado, ¿no? Lamentablemente tan abandonado nuestro río Hablador. Cuéntanos un poco de eso y tú que conoces, insisto, nuestra realidad, ¿qué podríamos hacer para comenzar a cambiar la cara de nuestro río, ¿no? De nuestro río Rímac y hasta nuestro río Chillón también, que también está tan venido a menos. Yo creo que hay que partir, primero, obvio, ¿no? Por el lugar que sea más fácil. Eso es lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Porque yo no recuerdo más o menos por dónde va el río, pero cuando lo cruzaba, porque tú lo cruzas cuando vas de sur a norte, norte a sur, de repente como que hay lugares donde se ve que es más posible hacer algo. Y hay lugares donde está lleno de cruces viales y de puentes, y ahí no sirve de nada hacer nada, porque ese río ya no está perdido, pero entonces yo creo que la clave, Alfredo, es escoger un lugar donde haya la posibilidad de hacer algo y que la gente lo pueda ver, ¿ya? Son lugares que no están tan congestionados, o donde hay más infraestructura, o donde hay más espacio público, y ahí invertir. Yo creo que esa es la clave. Entonces, eso funcionó. Ahora, nosotros llevamos 100 años trabajando con el río, y todavía nos quedan, el río tiene 42 kilómetros, todavía nos quedan 10, que son justamente en el cono oeste, que es donde está la mayor digamos, inequidad hoy día. Ahí tenemos que avanzar con un proyecto que ya el presidente comprometió vale $100 millones. Pero diría, la clave es partir. Entonces, ¿cuál es el lugar en Lima que tiene el RIMAC en una condición más favorable para que se puedan implementar cambios ahora? Eso es lo que hay que escoger y partir. Y comenzar, ¿no? Porque nuestro río no puede seguir así, ¿no? Nuestro río puede ser ese gran espacio. Tenemos la suerte como capital y como ciudad de Lima estar frente al mar. Tenemos una costa verde. Eso es maravilloso, ¿ya? Eso es maravilloso porque yo creo que, bueno, y además se nota en el mapa socioeconómico, que es muy fuerte, porque todas las ciudades con mar, mayor valor, metro cuadrado. Cada aumenta el valor, entonces lo que pasa en Barranco, ese puente maravilloso que hay donde tú cruzas con estos barrancos, la costanera, una maravilla. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo llevar estos lugares tan bonitos a aquellos sectores que no tienen atributos? Es el desafío principal que tenemos, en los conos particularmente. Claro, y el río puede ser eso, ¿no? El río puede generar esas riberas para todas esas zonas y darle esos espacios, como nos has enseñado, cómo transformabas y hacías una renovación urbana total de algunas zonas tenía menos que podía desarrollarse gracias a la inversión y el desarrollo del río, que lo tienes ahí. Exacto. Es una solución. Y en la Costa Verde también que señalas, que también a veces pensamos podría ser pues el gran espacio de diversión, de entretenimiento, ¿no? Pero tampoco es una gran vía, una vía rápida. Pero creo que ahí ya se está trabajando y se está avanzando. Tenemos esos dos importantes ejes, ¿no? de desarrollo de espacio público para nuestra ciudad. Pero yo creo, por ejemplo, que en el caso del Arcomar, que es un gran centro comercial. Y que tuvo tanta oposición al comienzo, ¿no? Ahora difícilmente en estos años se haría un Larcomar, ¿no? En su momento costó muchísimo voluntad política del alcalde de ese momento para poder hacer. Bueno, pero ahí tú tienes un ejemplo perfecto de una inversión privada, pública, que se hace en un lugar, que se transforma en un hito turístico, que renueva todo el sector, que inyecta plusvalía, es fantástico. Entonces uno dice, bueno, en el río se puede hacer lo mismo, entonces tenemos que ver qué proyectos hacer ahí. Pero tú tienes toda la razón, porque es el lugar que atraviesa la ciudad de este a oeste, claro, y tiene muchos espacios de oportunidad, como lo han hecho, por ejemplo, en Bilbao también, que han avanzado mucho ellos, en España, transformando la ría en Nervión, y hoy día es una ciudad nueva gracias a su transformación del río. Entonces es un gran objetivo. Sobre un dato, Larcomar recibía, bueno, ahora estamos con este tema de la pandemia, pero recibía tantos turistas como el Machu Picchu. Mira. Se peleaba, imagínate, tantos turistas extranjeros con Machu Picchu, es decir, los peruanos de ahora, los modernos, de cosas maravillosas como los peruanos de antes, ¿no? Entonces, los que poblaban esta tierra. Y así tenía que ver, así debería verse, ¿no? Y el río Rímac puede ser ese foco ahora. Iván,
quería agradecer tu participación, ha pasado los minutos volando, ha sido tan interesante, ha sido tan descriptivo, y hemos entrado a temas que pensé no íbamos a entrar, como los temas de integración social, y es buenísimo porque es siempre ver el ejemplo, ¿no? Para hacer las cosas buenas y evitar los errores, ¿no? Tenemos que aprender de ello. Iván, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con ProCiudades, con el Centro de Estudios para las Ciudades de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y con todos los que nos acompañan. Te dejo para tus Muchas gracias a palabras ti, Alfredo, finales. y a la Universidad Gracias a la Universidad Continental, a ti, a la corporación por invitarme. Ojalá podamos seguir conversando estos temas, son muy apasionantes. Y te dejo invitado, si quieres, para que conversemos del tema de BRT, que me apasiona particularmente la bicicleta. Vamos a hacer algo bien polémico, además. Porque va a haber Buenísimo, mucho... buenísimo. ¿Sabes qué vamos a hacer, Iván? Vamos a poner a alguien que esté muy a favor del tema de las bicicletas, Eso, que yo creo que está bien, ¿no es cierto? Como tú dices, pero sí, también ha señalado, hay alcaldes que ahora dicen, bueno, vamos a hacer ciclovías y comienzan a pintar sin una planificación, nada. una ciclovía paralela a otra, ¿no? Sin una visión muy integral, sino decir, ya tengo mi ciclovía, ¿no? Y eso no es, ¿no? Y para los propios No, ciclistas no eso es les conviene, terrible. ¿no? Yo hago bicicleta, te voy a confesar, y hay ciclovías que no son útiles o son muy pequeñitas y hasta son un riesgo para el que transita en bicicleta. Eso Tenemos ese sería debate ideal. porque es muy interesante, son muy apasionados, eso sí. Algunos amigos ciclistas se enojan y en Sí, redes sí, sí. sociales. Mira, te Pero, debo decir pero te cuento una cosa. Cuando estoy en bicicleta, me enojo muchísimo con los que están en auto, ¿no? Y cuando estoy con auto y veo a alguien en bueno, bicicleta, entonces puedes tener los dos mundos para que los podamos conversar. sí, 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 Yo cuando estoy, generalmente yo no tengo auto, pero camino mucho y me han atropellado varias veces ciclistas. Entonces, más allá de eso, es lo que conversamos, cuál es la solución para la mayoría claro. de la gente Sí, que sí, vive en claro. las periferias y los conos. Correcto, correcto. Y cómo pueden tener un transporte de calidad y lo has analizado muy bien. Yo creo que sería un lindo debate. Voy a encontrar a la persona que pueda enfrentar ahí tu posición y hacemos un conversatorio muy bueno. Iván, Encantado. muchísimas gracias nuevamente. Saludos y gracias por tu participación. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Creo que ha sido muy interesante tener a Iván Poduje, arquitecto, urbanista chileno, miembro del Consejo de Desarrollo Urbano de Chile, por la visión que nos ha dado, ¿no? Y además por su conocimiento de Lima, de nuestra realidad, identificaba distritos, calles, conoce muy bien y ha podido hacer paralelismo, ¿no? Hacer unas ideas paralelas de lo que ocurrió desde el 85, como nos ha contado en Chile, en estas etapas de desarrollo urbano, movilidad, espacio público, y la final tan impactante, creo que esa es la palabra, que ocurrió en Chile por las cosas que no se hicieron o que faltó hacer en Chile, que siempre nosotros decimos, ¿no? Y comparamos con Chile, con Santiago, y han hecho bien las cosas, pero como hemos podido apreciar, hay cosas que no se hicieron bien y generaron esto, y hay que mirar eso para evitar pasen circunstancias aquí, y eso se logra dando calidad de vida a las personas, mejorando y desarrollando nuestras ciudades que son tan importantes para la persona humana y para nuestra calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias. Este video lo van a poder encontrar en las redes sociales de la universidad y del diario Gestión. Y será hasta otra oportunidad para seguir conversando sobre diferentes temas en este ciclo de entrevistas internacionales. Primero estuvimos con los amigos de AUSA, hablando de Paseo del Bajo, en Buenos Aires, una obra que solucionó un problema en esa ciudad, ahora hablando de la realidad chilena, de Santiago, en desarrollo urbano, y tendremos la siguiente, otra entrevista internacional para abordar otro tema y conocer de otras experiencias que es siempre importante para todos. Muchas gracias.